Hola, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal, profesor? Esperamos unos minutos que se sume el resto. Bien, son y 35, ya somos bastantes, así que arranquemos un poco. Después, antes del recreo, hablamos un poco sobre los trabajos. Están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, profe. Sí, profe.
Bien, ¿se acuerdan que la clase pasada nosotros hablamos de pull y push? Hablamos que estaba basado en un sistema de forecast, en un sistema de programación, ¿sí? O armado de lo que se suponía que iban a vender. Bueno, esta clase y la que viene, vamos a ver un poco, nos vamos a meter más en ese tema del forecast, nos vamos a ver la estructura, cómo se hace toda esa planificación, cómo se estructura, cómo son los distintos niveles de esa planificación. A ver, hay distintas escuelas, digamos, distintas formas de hacerlo, de planificar, de estructurar la planificación. Chicos, los micrófonos. Lo que yo doy, digamos, la parte o la mirada que yo transmito es la de APIX. APIX es una ONG que se dedica a difundir todo lo que tiene que ver con logística, supply chain. Profe, bloquea el audio, no se escucha. No escuchamos nada. Un segundo que... Bloquea el resto. A ver si puedo filmarlo desde acá. No. Faltaba hace unos días. Profe, se muteó usted también. Ahí se silenció. Gracias. Les decía, la mirada o la escuela, digamos, de donde yo aprendí esto es APIX, yo cursé con ellos. APIX es una ONG que se dedica a difundir todo lo que tiene que ver con logística, con supply chain. Es muy reconocida, de hecho, ellos dan una certificación internacional que es muy válida. Entonces, lo que voy a transmitir es básicamente esa escuela. No quiere decir que no haya otras posibilidades, que esto pueda estructurarse de otra manera. En general, digamos, APIX no es que inventa algo, recopila información y lo que me he encontrado en distintas empresas es que paso más, paso menos, es básicamente lo que se ve en APIX. Entonces, aguárdenme un segundo. Planificación. La planificación, la planeación o el planeamiento es el proceso metódico diseñado para obtener un objetivo determinado. Implica tener uno o varios objetivos a realizar junto con las acciones requeridas para concluirse exitosamente. Otras definiciones dicen que la planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos que pueden influir en el logro de objetivos. Va de lo simple a lo complejo dependiendo del medio a aplicarse. La planificación es una actividad genérica que tiende a la asignación y distribución de recursos en procura de alcanzar un objetivo. La planificación de análisis que tiende a ir de lo general a lo particular, en este sentido, se convierte en principio en un proceso fundamentalmente analítico. Planificar supone analizar y estudiar los objetivos propuestos. Crear un plan tiene muchos beneficios, pero sobre todo clarifica muchas dudas acerca del trabajo a realizar. Define necesidades de recursos para conseguir objetivos. Clarifica actividades y las dudas respecto a objetivos buscados. Cuantifica los niveles de desempeño para tener éxito. Establece prioridades. Clarifica debilidades y fortalezas para conseguir objetivos. Básicamente, cuando nosotros planificamos, cuando hacemos esta actividad de planificar, en principio vamos a empezar por la planificación de ventas o lo que ventas entiende o estima que es lo que va a vender. Digamos, lo que estamos haciendo es trazando un plan, una hoja de ruta. Vamos a definir qué necesitamos, cuándo lo necesitamos, cómo lo necesitamos. Vamos a ver si lo podemos concretar o no, qué capital necesitamos para concretar ese plan, qué recursos,
cómo está nuestra empresa o la empresa donde estoy trabajando para poder hacer ese plan. Planificación de las ventas o forecasting, digamos, la mayoría de las empresas, sobre todo las multinacionales, usan muchísimo la terminología en inglés. Casi nadie dice planificación de las ventas. En general se habla de forecasting o forecast. Eso se van a encontrar en muchos lados y como que los términos se universalizaron. O sea, también van a encontrar que estos términos están en otro tipo de empresas. El plan de ventas es una herramienta que estructura y organiza las ventas del negocio. En este documento se establecen los objetivos comerciales, de qué forma se concretarán esos objetivos y los desafíos a enfrentar. Es el proceso de hacer pronósticos futuros sobre la base de datos pasados y presentes, añadiendo como complemento el análisis de las tendencias. Aunque también se podría definir el forecasting como el análisis o el proceso analítico mediante el cual se busca la estimación futura de la demanda de un producto o servicio utilizando diferentes métodos para acercarse con una mayor precisión. A ver, lo que hace el forecast es establecer en distintos niveles, después lo vamos a ver los niveles, qué es lo que voy a vender. ¿Por qué arrancamos con eso? Y por qué es el motor, digamos. A partir de que estimo lo que voy a vender, a partir de ahí estructuro todo. Estructuro qué materias primas voy a necesitar para poder fabricar eso que quiero vender. Estructuro cómo va a trabajar la planta. Estructuro absolutamente todo. Digamos, el principio es, bueno, tener un pronóstico, ¿sí?, de lo que creo o lo que estimo que se va a vender. La planificación de ventas es un punto fundamental dentro de la empresa, ya que en base a este pronóstico se estructuran las compras, la planificación de la producción y las erogaciones financieras. Según APIX, el proceso de planificación y programación de una empresa atraviesa distintos niveles. Esto que están viendo acá y que está todo en inglés y se marean, ahora lo vamos a ver punto por punto. Básicamente lo que tenemos acá es un gráfico que nos muestra los distintos niveles que tiene la planificación. A ver, cuando hablamos de planificación, planificación de las ventas o estimar las ventas, más allá de que usemos programas, que usemos distintas herramientas, no es fácil, digamos, vamos a dejar de transmitir, aguárdenme un segundo. Básicamente les decía, cuando uno hace ventas, si bien uno se vale de un montón de herramientas, hay programas, hay técnicas, después lo vamos a ver. A ver, está haciendo, entre comillas, futurología, porque uno no sabe qué va a pasar en el mercado. O sea, uno no, digamos, no puede saber, o hay veces que es muy complejo saber qué es lo que va a pasar de acá a 3 meses, 6 meses. Ni hablar en mercados inestables como es el de Latinoamérica, pero inclusive en mercados bastante calmos como son Europa o Estados Unidos, también es muy complejo planificar. ¿Por qué? Porque no depende solo de mí, depende de todo lo que pasa en el mercado. Entonces, ¿qué puede pasar en el mercado? Bueno, a ver, tenemos ejemplos bastante groseros, ¿no?, o bastante evidentes del último tiempo. Tuvimos una pandemia que nadie calculó, tuvimos una guerra que tampoco nadie calculó, pero además, sin llegar a esos extremos, pasan muchas cosas. Por ejemplo, mi competidor saca un producto nuevo o un producto mejorado y me gana mercado. Entonces mi planificación se cae toda. ¿Qué puede pasar? Aparezcan nuevas materias primas, aparezcan nuevos competidores, desaparezcan competidores. Entonces, ahí también, si desaparecen competidores, aparece un mercado al que hay que conquistar, pero yo no lo tuve en cuenta en mi planificación. ¿Qué más? Bueno, vaivenes económicos, lo estamos padeciendo. Hay millones de cambios en las tendencias, en las modas, digamos. Estamos en un momento más allá de la post-pandemia bastante particular. Ya lo hemos hablado en alguna otra clase, creo,
digamos, estamos en el medio de un recambio de la base energética del planeta, estamos abandonando la base carbono y combustibles fósiles por energías renovables. Eso, digamos, hizo que un montón de empresas muy grandes, como son las petroleras, se empezaran a volcar a otros mercados, empezaran a competir con empresas de electricidad. Las autopartistas o las automotrices también están replanteando el mercado con autos eléctricos, con toda otra gama, las estaciones de servicio, pero además nos encontramos con cambios en las tendencias. Por ejemplo, en el mundo de la moda están apareciendo nuevos tipos de telas que no tienen que ver con el algodón, porque el algodón es antiecológico y consume mucho agua, entonces aparecen nuevas telas. Aparecen cambios en los consumidores, ahora se está tendiendo a que desaparezcan las 4 temporadas y hacer temporadas más largas, que la ropa no se tire o no cambie tan rápidamente. Hay cambios en las conductas alimenticias, hay un montón de cosas que están pasando. Entonces estamos en un momento particularmente convulsionado. Entonces, si ya era complicado planificar, con toda esta inestabilidad, que además ahora es a nivel mundial, es mucho más complicado. Y además hay un nivel de fragilidad bastante importante. Entonces, una guerra en Rusia nos desestabiliza a nosotros. Estados Unidos se pelea con China y la terminamos pagando todos, digamos. Hay un montón de cosas. Entonces, el tema de planificar no es simplemente, ¿sí? Bueno, yo creo que vamos a vender, digamos, hay bases, la gente que sabe planificar o que planifica, digamos, tiene formas de hacerlo, pero hay que reconocer que las herramientas, más allá de las herramientas, es algo muy complejo porque la cantidad de variables que nos pueden alterar esa planificación son muy, pero muy grandes. ¿Dudas, comentarios, preguntas? ¿Tenemos alguien que planifique o que trabaje en la parte de planificación acá en alguna empresa? Ya unos chicos están ahí. Hoy están más callados que nunca. ¿Qué pasa? Sí, profe, estamos acá. Bien. Bueno, por lo menos están. Entonces, ¿no tenemos nadie que planifique o trabaje en algún proceso de planificación o algo así? Sí, yo. Planificación de mantenimiento. Dale, contanos un poco qué haces. Nosotros semanalmente, bueno, tenemos un sistema de service que se aplica diariamente, los sectores cargan lo que tengamos que arreglar y el último día de la semana vemos todos los servicios que hay y se planifica para la semana siguiente lo que va a hacer cada sector o cada operario. El sector está dividido en parque rodante, en edilicio y lo que es electromecánica. Bien. De lo planificado que tenemos, vemos las horas que van a utilizar los chicos haciendo la tarea, si les demanda un día o más. Y bueno, y después se cierra la semana con las tareas que se hicieron o quedan pendientes por hacer. Bien. A ver, en tu caso, digamos, tenés una ventaja porque vos trabajás sobre pedido, digamos. O sea, vos lo que planificás, o sea, vos organizás cómo van a hacer esos servicios. Pero inclusive trabajando así, ¿te pasa que tenés semanas que no completan todo o les sobra tiempo? Sí, pasa porque siempre sucede algo urgente que no estaba dentro de lo planificado, que hay que hacerlo ya. Bien, bien. O bueno, por falta de repuesto, porque no hubo stock, o porque no llegó el pedido, entonces esas tareas se van atrasando y nunca se cumple la planificación al 100%. ok. Bueno, acá tenemos un ejemplo de inclusive teniendo la base de la planificación, no se termina cumpliendo muchas veces. ¿Quién más? ¿Había alguien más que estaba en planificación, había dicho? ¿Había alguien que había hablado por ahí? Yo tengo una pregunta, profe. Sí, decime, Fernando. Con respecto al cuadro, se divide en 3 secciones. ¿Qué significaría la división en 3 secciones? Ahora voy a explicar todo el cuadro. No te preocupes que lo que sigue de la clase es la explicación del cuadro, básicamente. Nada, gracias. Dale. Bueno, entonces... profe, nosotros tenemos que planificar mes a mes
el horario del personal, porque todos los meses tenemos que recibir de cada compañía el volumen de vuelos que van a mandar, o sea, diarios, franjas horarias y, bueno, y cantidad de vuelos. Entonces no nos puede faltar gente y ahí se reacomodan también horarios. Eso implica también un refuerzo por ejemplo, en mantenimiento, porque si se nos caen algunos equipos, tenemos picos operativos que no nos va a alcanzar. Entonces eso sí o sí se tiene que programar un mes antes. 24 horas antes o 48 horas antes las compañías confirman el vuelo, pero nosotros ya un mes antes contamos con el aproximado de la carga horaria o la carga de trabajo que vamos a tener. Bien, ¿y tienen algún sistema para eso o lo hacen más manual? No, casi todo es más manual, porque como las notificaciones se dan a través de... Todavía se usa lo que antes le decían el telex, Sí. una nota, una cosa así. Hay un sector de la empresa, gente que se dedica solamente a hacer la planificación de cargas horarias. Entonces es bastante manual porque hay que reagrupar grupos de trabajo, cambiarles el horario que tenían programado. Por ejemplo, si había más mañanas que tardes, se reubican y eso se va haciendo casi artesanal. Ok. Bien, bastante complejo suena la planificación que hacen. Bien, entonces, volvamos un poco al apunte. Bien, entonces, lo que vamos a ver acá son distintos niveles de planificación. Vamos a tener un primer nivel, ¿sí? Que es el que está más arriba, es la primera parte del cuadro. Tenemos un segundo nivel de planificación y el último nivel que es básicamente cuando ya estamos en el piso de planta, o sea, cuando estamos trabajando con las máquinas. Cada uno tiene sus características, cada uno va a tener sus especificaciones y si ven, digamos, arrancamos con el business plan o plan de negocios, pasamos a un master plan, a un master production schedule y a un material requirement planning. Y todos tienen al costado, ¿sí?, una flecha hacia por lo menos mi izquierda, que dice resource planning, RAFCAT, Capacity Planning, Capacity Requirement Planning. ¿Qué es todo esto? Bueno, básicamente a cada nivel de la planificación vamos a contrastar ese nivel de la planificación contra algo para asegurarnos que se puede cumplir ese plan, ¿sí? Básicamente esto es cómo se estructura desde la gerencia hasta la planta un forecast, ¿sí? Cómo se estructuran las ventas y a partir de ahí se estructura toda la planta, los distintos planes que vamos a ver. Estas primeras clases, esta clase la que viene, vamos a estar en este nivel que dice Sales and Operation Planning. Este nivel vamos a estar y después el resto del cuatrimestre vamos a los otros niveles que es la planificación de la producción. A ver, el primer nivel, como vimos arriba, era el business plan o plan de negocios. ¿Qué es? Es un documento que describe de manera general un negocio y el conjunto de estrategias que se implementarán para su éxito. El plan de negocios presenta un análisis del mercado y establece un plan de acción que seguirán para alcanzar el conjunto de objetivos que se ha propuesto. El plan de negocios tiene un uso interno desde el punto de vista de gestión y planificación y otro externo como herramienta de promoción y comunicación de la idea del negocio, bien sea para venderla, bien para obtener el financiamiento. El plan de negocios, en este sentido, sirve de brújula para el emprendedor, permite tener un mejor entendimiento del negocio, al mismo tiempo que lo obliga a investigar, reflexionar y visualizar todos los factores, tanto internos como internos. El plan de negocios es elaborado por la alta gerencia y fija horizontes entre 1 y 5 años. En este punto solo se habla de dinero. O sea, ¿qué es el plan de negocios? Es el plan de la compañía, es el plan que hace, digamos, la gerencia, la alta gerencia, o sea, el nivel más alto de la gerencia.
Si vamos a una pyme, es lo que planifica el dueño. Si vamos a una empresa o a una multinacional, es la alta gerencia o la gerencia regional, o tal vez más arriba todavía. ¿Qué es esto? Son los planes o a dónde pretende estar la compañía. O sea, la compañía empieza a marcar un camino y fija un horizonte entre 1 y 5 años. Fíjense la diferencia de tiempo. O sea, Recording is on. no estamos hablando de cosas de mañana. El plan de negocios no resuelve lo que va a pasar mañana, resuelve hacia dónde va la compañía. Esto es lo que plantea el plan de negocios. Si alguna vez vieron las entrevistas que está llena en internet a Jeff Bezos, el director de Amazon, bueno, él trabaja en este nivel, en el plan de negocios, y él siempre dice, no, él no sabe qué va a pasar con la compañía o qué pasa mañana o el mes siguiente. Él está trabajando a 3 años. Él está planificando lo que va a pasar dentro de 3 años. No le interesa, él no trabaja en esto. Hay otra gente que sí, en el mañana o el mes siguiente. Él está trabajando hacia dónde se va la empresa, hacia dónde marcha la empresa, ¿sí? Si digo, para traerlo a un ejemplo mucho más cercano, si alguna vez escucharon a un gerente de programación de un canal, en este momento se están filmando las producciones de dentro de 1 año y medio van a salir. O sea, este nivel llevan de adelantado. O sea, hoy están trabajando en el canal en lo que va a salir en 1 año y medio, ¿sí?, en la tele. Este es el tiempo, ¿sí? Y además, en este punto, solo se habla de dinero. O sea, no hay otra especificación. O sea, la empresa quiere de acá a 2 años facturar tanto, generar tanto en ventas, tener tal porción del mercado, aumentar las ganancias en tanto. O sea, solo habla de plata. Esa es su única especificación. No hace mucho más que eso. ¿Qué se tiene en consideración? Bueno, ubicación y características del negocio, análisis de la cadena de suministros global, alianzas, tecnología de proceso, tipo de capital requerido a corto o a largo plazo, tipo de financiamiento, el mercado y su entorno, stakeholders. Para crear, digamos, ¿qué es lo que hace el plan de negocios? Analiza cuál es la situación de mercado, cómo está la empresa, qué es lo que necesita para alcanzar esas metas que está planificando, y cómo está la competencia, cómo está el mercado, cómo está la situación general. ¿Qué se debe realizar para hacer un plan de negocios sólido? Bueno, lo primero es investigación de mercado. Es la base de un buen plan de negocios. Comienza por analizar el mercado en el que trabaja, identifica oportunidades, tendencias y competidores, utiliza herramientas de investigación de mercado como estudio de mercado, encuestas, análisis de la competencia, para recopilar datos que ayuden a entender el entorno empresarial. Si alguno escuchó hablar o trabaja con Big Data, ¿sí? Big Data es digamos, todo un desarrollo que viene hace bastantes años, que es el procesamiento de muchísima información, por eso se llama Big Data. Es muy complejo de analizar. Lo que tiene Big Data es que trae muchísima información de consumidores. Entonces, nos permite analizar desde, o a la gente que sabe de esto, un montón de tendencias, hacia dónde va el mercado, cómo son los consumidores, qué quieren los consumidores y demás. Es complejo trabajar con Big Data, requiere mucho conocimiento y mucha informática, pero las empresas pagan fortunas, ponen mucho dinero en esto, porque es lo que les dice qué quieren sus clientes, cómo lo quieren, cómo está el mercado, hacia dónde están yendo las tendencias, qué pasa con los competidores y demás. Entonces, para eso se usa Big Data. Definición de objetivos y estrategias. Define claramente los objetivos a alcanzar con tu negocio. Estos deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un plazo de tiempo determinado. Es lo que se conoce como SMART. No sé si alguna vez lo escucharon. Digamos, es una forma de plantear objetivos. Los objetivos deben ser específicos, o sea, tienen que ser claros, todos tienen que saber cuál es el objetivo.
tienen que ser medibles y tiene que estar claro cómo se tiene que medir. O sea, vamos a aumentar las ventas de acá. O sea, nuestro objetivo es aumentar las ventas un 20%. Bueno, ¿cómo lo vas a medir? Bueno, vamos a hacer ventas de este año versus las ventas de los próximos 2 años, por ejemplo. Tiene que ser alcanzable, o sea, tiene que ser un objetivo posible, no tiene que ser una ridiculez. Tiene que ser relevante, o sea, tiene que tener algún sentido, tiene que tener un peso alcanzar este objetivo y se fija un plazo de tiempo determinado. O sea, no vamos a estar toda la vida tras este objetivo. Este objetivo tenemos 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años para lograrlo, ¿sí? Eso es trabajar con objetivos SMART. Diseña estrategias y planes de acción para alcanzar estos objetivos. Incluye estrategias de marketing, ventas, operaciones y financiamiento. Análisis de la competencia. Analizar la competencia y evaluar sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Examinar su modelo de negocios, su estrategia de marketing, productos, servicios, precios, canales de distribución y relaciones con los clientes. De esta manera se podrán identificar oportunidades para destacar en el mercado y desarrollar ventajas competitivas. Descripción de productos y servicios. Incluye información sobre las características, beneficios, precios, estrategia de venta, distribución y promoción. Destaca cómo los productos y servicios satisfacen las necesidades del mercado objetivo y cómo se diferencia de la competencia. Plan de marketing. Incluye estrategias de marca, promoción, publicidad, redes sociales y relaciones públicas. Plan financiero. Debe incluir un presupuesto detallado, proyecciones de ingresos y gastos, flujo de efectivo, análisis de costos, estrategias de financiamiento, calcular las fuentes de financiamiento que se utilizarán como préstamos, inversiones o capital propio, proporciona proyecciones financieras realistas y evalúa la habilidad financiera de tu negocio a lo largo del tiempo. Estrategias de crecimiento. Identificar estrategias de crecimiento a largo plazo, como expandir a nuevos mercados, diversificar productos, adquirir competidores. Y, por último, un resumen ejecutivo. Es la parte más importante del plan de negocios, ya que es lo primero que inversores o socios potenciales leerán. Resume los puntos claves del plan de negocios, incluyendo objetivos, estrategias, productos, servicios, estrategias de marketing, operaciones, plan financiero y estrategias de crecimiento. O sea, el plan de negocios es un plan súper abarcativo que analiza la empresa, analiza los productos, analiza la competencia, el mercado, las tendencias y fija un rumbo. Eso además es contrastado con la parte financiera, o sea, para alcanzar este plan. ¿Contamos con recursos? ¿No contamos con recursos? ¿Cómo vamos a financiar todo esto? ¿Cuándo vamos a recuperar la inversión? ¿Cuánto vamos a ganar? Etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, acá todo el plan de negocios se contrasta con la parte financiera, o sea, es si económicamente es viable o no. Y esto es el plan de negocios que arma la gerencia, ¿sí? Es un plan, digamos, es el norte de la empresa y es lo que se le va a presentar a los inversores o a socios, ¿sí? Una vez que tenemos el plan de negocios, vamos a ver de nuevo el gráfico. Vamos al segundo nivel. O sea, nosotros teníamos un plan de negocios que se armó con marketing y se contrastó contra la parte financiera. De ahí bajamos o aterrizamos un poco más el plan al plan maestro. Consiste en un programa de producción a nivel superior que se usa para fijar el plan de producción de cualquier fábrica, diciéndole qué, cuánto y en qué fecha se va a fabricar a medio plazo. Su horizonte es de 2 a 18 meses. A este nivel se habla de familia de productos, no se tiene más detalle y todo el plan se contrasta con la planificación de recursos. Este plan es la base para el nivel de planificación siguiente y para la planificación de ventas y operaciones. O sea, teníamos un plan en plata, que solo hablaba de plata, tenía objetivos y dinero, que iba de 1 a 5 meses. Ahora ya lo aterrizamos bastante. Acá estamos hablando de plazos de entre 2 a 18 meses, o sea, de 2 meses a 1 año y medio. ¿Y qué hablamos acá? De familia de productos. Vamos a una planificación como más genérica. Hablamos de, a ver, si tenemos una fábrica de bicicletas, digamos, se habla de bicicletas de carrera,
bicicletas para niños, bicicletas de paseo. Esas son las familias de productos. ¿Qué rodado, qué color? En este punto no nos interesa, ¿sí? Lo que vemos es, digamos, un primer nivel de la fabricación. Y esto lo contrastamos con la planificación de recursos. O sea, ahí empezamos a ver si para este plan macro que tenemos, este plan grande, bueno, ¿cómo estamos de recursos? Tenemos capital, tenemos las máquinas, tenemos los proveedores, tenemos el personal. Esto es donde va el plan maestro. Con este plan maestro nos juntamos con el famoso SOP, ¿sí? O Sales and Operations Plan, planificación de ventas y operaciones. ¿Qué es esto? Es un método de planificación cuyo objetivo es conciliar los pronósticos comerciales con los requerimientos logísticos y financieros. Aunque hoy es común que las compañías implementen programas de SOP, se trata de un concepto relativamente reciente. Surgió durante los años 80, como respuesta a uno de los principales problemas dentro de las grandes compañías, la falta de comunicación entre departamentos, lo cual terminaba afectando los procesos de alineamiento de objetivos, desfasando las estrategias e incrementando costos operacionales. Frente a esa problemática, el SOP funciona como un plan que involucra a todas las áreas pertinentes de una empresa e integra planes de marketing dentro del proceso de administración de la cadena de suministro. La planeación de ventas y operaciones compromete las áreas implicadas de cada empresa con la finalidad de garantizar una mejor toma de decisiones. La herramienta ha sido implementada en empresas grandes y medianas con la finalidad de conseguir beneficios tanto cualitativos como cuantitativos. O sea, ¿qué es la reunión de SOP? Digamos, realmente es muy buena, es un punto muy destacable. Es una reunión donde nos juntamos todos. ¿Quiénes somos todos? A ver, donde va un representante de cada área. Entonces, viene ventas con la programación de ventas, viene producción con la programación de producción, viene la parte financiera con el dinero disponible, va logística también para ver todo, y entonces se empiezan a contrastar los planes. Empezamos a contrastar la información que tiene uno con otro. Entonces, suele pasar que de pronto se encuentran con que ventas está lanzando una campaña, pero no hay producto suficiente, o hubo un problema con una materia prima y no se está fabricando determinados productos que ventas ya tenía confirmado que iba a entregar en tiempo. Entonces, sirve para esto, para cruzar información, para alinear información, para ver cuál es la estrategia, para que todos sepan qué es lo que está pasando, ¿sí? Normalmente va un representante de cada área, no son muchas, y normalmente se usa un mediador, alguien que realmente tenga peso, porque son reuniones en las que fácilmente se puede desmadrar todo, se puede armar mucho lío. En algunas empresas me pasó de que en este tipo de reuniones, en realidad lo que terminaban siendo era un pase de facturas. O sea, ventas le recriminaba a producción que no había fabricado y no había podido cumplir con los pedidos. Producción le recriminaba a ventas que no ponía los pedidos con tanta antelación o que todo el tiempo estaba con urgencias. Entonces, realmente era una pelea. Entonces, si hay alguien que medie, que lleve la reunión, son reuniones realmente muy productivas porque es donde cruzamos todos los planes, la parte financiera, la parte, el plan de fabricación con el plan de ventas. Entonces, todos tenemos la misma información, todos estamos enterados de todo. ¿Para qué sirve? Mejora la comunicación horizontal entre los departamentos de la empresa, logrando una sincronía especial desde las áreas de venta hasta logística, reducción de costos operativos al reducir excesos de inventario, los retrasos en la programación de la producción y gastos innecesarios de transporte, mayor control de inventario, reduce la suspensión de ventas a causa de insuficiencia de productos, procesos de gestión más eficientes al generar situaciones hipotéticas que permiten detectar de manera anticipada posibles situaciones problemáticas, mejor control del desempeño resultado de nuevos productos y promociones como parte del desarrollo de una estrategia global. Actualmente es un proceso para dirigir estratégicamente las actividades de la empresa y adquirir ventajas competitivas de manera continua, integrando planes de marketing focalizados en el cliente, con productos existentes y nuevos en forma conjunta toda la planificación del supply chain. Realmente son muy útiles
porque además, a mí me ha pasado muchas veces de ir con que teníamos problemas con determinadas entregas, íbamos con esta noticia anticipando esto, y te encontrabas que ventas te decía, mira, estas entregas se pueden posponer, o estas entregas no son fundamentales, y no hay problema, digamos. Es un buen intercambio de toda la información de la compañía. Realmente es muy útil si se aprovecha. Es muy común que termine siendo esto que comentaba antes, un pase de facturas. Pero realmente es un punto, digamos, en la estructuración de la programación, es el único momento que se da en que juntamos a ventas con finanzas, con producción, y todos comparamos los planes, digamos. Después, cada uno sigue desarrollando el suyo, o sea, ventas va a ir viendo cómo, digamos, desarrolla su plan, cómo alcanza las metas que tiene que llegar, pero, digamos, y producción va a ir bajando el plan cada vez más, ¿sí? Pero este es el punto donde nos juntamos todos, y nos juntamos a un nivel ejecutivo, digamos, ¿no? A ver, si bien muchas veces hay gente que no tiene nivel ejecutivo, la idea es que vaya un representante de cada sector. Tal vez no va el gerente de ventas, pero sí puede ir, por ejemplo, el ventas interna, el que tiene todos los pedidos en la cabeza, el que toma los pedidos, el que carga los pedidos al sistema. Entonces es el que tiene más información sobre los pedidos. Tal vez no va el gerente de logística, pero va el jefe de distribución o de depósito, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque sabe qué es lo que están enviando, cuándo están saliendo los envíos y demás. Entonces, desde ahí, digamos, hay poca gente, pero la que más tiene información sobre el área que está representando. Habíamos dicho que esto se contrastaba contra la planificación de recursos. ¿Qué se evalúa en la planificación de recursos? Disponibilidad del personal, disponibilidad de recursos claves, o sea, tengo la maquinaria, las materias primas. ¿Por qué? Porque tal vez yo estoy lanzando, nosotros dijimos que veníamos de un business plan que era 3 años. Entonces, en el business plan normalmente se está incrementando las ventas. Entonces, esto me obliga a incrementar la producción. Entonces, cuando incremento la producción, tengo capacidad en fábrica, tengo la maquinaria, mis proveedores me pueden abastecer de nuevas cantidades o más cantidad de materia prima, o es el máximo que pueden enviar. Objetivos de la inversión de inventario y objetivos financieros. Digamos, esto es lo que chequeamos en este nivel. O sea, veíamos el nivel de producción, iba de 2 a 18 meses, y hablábamos de familias de productos. Y esto, para poder evaluarlo, vemos la disponibilidad de personal, disponibilidad de recursos claves, objetivos de inventario, de la inversión de inventarios, o sea, cuánto hay que invertir, cuánto inventario necesitamos, y objetivos financieros, ¿sí? Acá vamos a... Bien. Acá bajamos un poco más. Vamos al Master Production Schedule. ¿Qué es el Master Production Schedule? El plan maestro de producción es un plan detallado que establece cuántos productos finales serán producidos y en qué periodos de tiempo. Es decir, nosotros veníamos en el nivel anterior con familia de productos. Ahora hablamos de productos directamente. Productos finales que serán producidos y en qué periodos de tiempo. En definitiva, el plan maestro de producción nos indica las cantidades para cada producto que se deben fabricar en función de las necesidades del mercado, teniendo en cuenta las disponibilidades y los pedidos en curso de fabricación. Para su elaboración se toma el pronóstico, el plan de producción, el backlog, la disponibilidad de materiales y capacidades y las políticas y objetivos. A ver, acá ya estamos hablando de productos. O sea, ya acá, si antes hablábamos y dijimos que familias hablábamos de bicicletas de carrera, bueno, acá digo bicicletas de carrera de tal medida, tal medida, tal medida, en tal color, en tal color, en tal color. O sea, ya empiezo a planificar cada una de las bicicletas, ¿sí? Ya entro en un nivel de detalle mayor. Y además, a este nivel, lo que tengo en cuenta también, yo tomo, digamos, el pronóstico de ventas, obviamente, el plan de producción, el backlog. ¿Qué es el backlog? Son los pedidos que me faltó entregar. Es decir,
tenía que entregar 300 bicicletas de carrera el mes pasado y entregué 270. Entonces me quedó un backlog, o sea, me quedaron 30 bicicletas por entregar, que no las entregué porque no las fabriqué. Entonces me queda ese margen. Tengo que tener en cuenta este mes o con este plan de producción que necesito 30 bicicletas más. Disponibilidad de materiales y capacidades, políticas y objetivos. Este plan es el resultado del master plan aprobado y la gestión de SOP. En este nivel hablamos de ítems solamente y la posibilidad de ejecución será validada con el RAF Capacity Planning o planificación de capacidades, donde analizaremos los posibles cuellos de botella. El master plan es útil para asegurar el cumplimiento de objetivos como el nivel de inventario, el nivel de servicio al cliente y que se planifique correctamente los materiales y las capacidades de producción. El resultado del MPS o MRP, donde finalizaremos la etapa de planeación y comienza la etapa de ejecución. Digamos, este es el último punto donde estamos planificando y a partir de ahora empieza a ejecutar, ¿sí? O sea, los planes que siguen son planes de ejecución. El planificador maestro es quien mantiene el cronograma y que en su momento transformará la información en números de MRP. MRP son los programas que arman la planificación de planta, para que se entienda. Hablábamos de que este master plan se contrastaba con el RAF Capacity Plan. Es un poco complicado, pero bueno, RCCP queda mejor. Es el análisis de recursos y capacidades para validar el master plan. Dependiendo de la industria, se analiza mano de obra, maquinarias, espacio de almacén, capacidad de proveedores, financiación si corresponde. ¿Qué busco en este punto? Busco recursos críticos o cuellos de botella. ¿A qué llamo cuellos de botella? Yo tengo un proceso, supongamos, yo tengo un proceso de fabricación que va de la máquina 1 a la máquina 2, de la máquina 2 a la máquina 3. La máquina 1 produce 100 piezas por hora. La máquina 2 produce 50 piezas por hora y la máquina 3 procesa 100 piezas o 80 piezas por hora. Entonces, yo en la máquina 2 tengo un cuello de botella. ¿Qué es mi cuello de botella? Es mi punto más crítico, porque es la que menos produce. Entonces, tengo que estar particularmente atento a esa máquina porque es la que me está frenando toda la producción. Yo podría ir más rápido si mejoro la producción de esa máquina. Entonces, si yo mejorara a 80, bueno, ya puedo empezar a producir todo a 80 unidades por hora, ¿sí? Esos son los cuellos de botella. Los cuellos de botella no solo son máquinas, puede ser faltantes de gente, ¿sí? O sea, o no tengo la gente capacitada, puede ser no tengo más espacio de almacén para lo que están planificando, los proveedores no me entregan con suficiente rapidez como para cumplir con este plan, o no me pueden entregar las cantidades nuevas que necesito, o el dinero de inversión que necesito para cumplir con todo esto. Bien. Vamos a frenar un poco porque estoy un montón de información en 2 minutos. Bien. Hasta acá, ¿cómo estamos? Hoy tenemos una clase así. Yo estoy medio acelerado, pido disculpas, pero bueno, nada, estoy con fiebre, estoy tratando de meter todo lo que pueda antes de que me caiga redondo. Profe, un tafi a acostarse a dormir, si está con fiebre, deje, joder. No, me tomé unos caramelos porque empezó con dolor de garganta. Para la garganta. Sí, y me ponen arriba, deben tener efedrina, una cosa así que... medio raro el caramelo ese. Sí, me sacó todos los dolores, pero bueno, así me tiene. Bueno, hasta acá, ¿lo entendieron? ¿Lo están entendiendo? ¿Cómo lo ven? ¿Qué les parece? Comentarios, los quiero escuchar a ustedes ahora. Y sí, son varios términos que tenemos que aprender. Es como que vamos deshojando una margarita que la vemos en toda entera, porque es muy bonita, pero hay que ir deshojando y viendo términos que los tenemos que aprender, porque ya que vamos a ser técnicos, los tenemos que aprender, no queda otra. Y aparte saber qué significan y qué es lo que modifican y qué hacen
de la tarea diaria de cada empresa, ¿no? Sí, más que saber los términos, sí, me parece más importante esto que decías de qué se hace en cada plan, digamos. Como habrán visto, los planes, la planificación, lo decía al principio del apunte, va de lo más general a cada vez más específico. Empezamos hablando de plata y hablábamos a 5 años, ahora ya estábamos en 2 meses y estábamos hablando de producto. Digamos, pasamos por familias de producto y ahora estamos hablando de producto. Digamos, esto es cómo se estructura, ¿sí?, toda una planificación. Esta planificación, digamos, se va a ir refinando cada vez más, es lo que nos falta ver, pero de ahí también entiendan que es muy difícil o es muy, digamos, no solo por este tipo de planificación, sino que es muy complejo por todo lo que engloba cambiar las programaciones sobre la marcha, ¿sí? Hay muchas fábricas que una vez que tienen armada la programación de esa semana, ya no se puede cambiar más. Y la de la semana siguiente tampoco. Para cambiar la de la semana siguiente, por ejemplo, se necesita autorización del director. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes todas las etapas que pasamos y todo lo que se hizo para validar que este plan era, o sea, vimos la parte financiera, vimos que cumplía con la parte de ventas, vimos que teníamos los recursos digamos, conocíamos los recursos para hacer todo esto, vimos que los proveedores podían cumplir, vimos que teníamos la capacidad de planta, vimos que teníamos el personal, digamos, fuimos chequeando un montón de cosas. Entonces, si yo hago todo este trabajo y cuando llego a la parte de producción hacemos otra cosa, estamos ante un problema grave. ¿Por qué? Porque si es una alteración chiquita no pasa nada, esto pasa, digamos, en general la gente que está en planta ya tiene el pulso de esto. Pero si es una planificación importante, bueno, esto arma líos importantes. Me acuerdo, por ejemplo, nos pasaba, yo trabajaba en una industria química y de pronto venían estos cambios y se cerraba el mes, se llegó con las ventas, se hicieron todos los cambios en la programación la última semana para cumplir a todos los clientes, pero empezaba la primera semana y no había materia prima, por ejemplo, porque se habían consumido para pedidos urgentes que no estaban en la lista la semana anterior para cerrar el mes. Entonces empiezan a pasar estas cosas y muchas materias primas vienen de Asia, entonces, o vienen de otros países. Entonces no es fácil de conseguir. ¿Y cómo lo solucionaba? ¿Cómo? Disculpe que interrumpa, ¿y cómo lo solucionaba cuando pasaban ese tipo de cosas? Nada, se empezaban a rearmar, digamos, se tiene que rearmar todo el plan, se tiene que hablar con los clientes para pasarles nuevas fechas de entrega, porque hay veces que no, digamos, tal vez se conseguía algo en el mercado local, pero muy poco, entonces, bueno, nada, se empezaban a hacer malabarismos para ver cómo cumplimos. A ver, toda esta planificación tiene un sentido, tiene un porqué, tiene una razón de ser. ¿Por qué? Porque, digamos, hay toda una estructuración de lo que vamos a hacer. Ahora, piensa que también toda esta estructuración está basada en un plan de compras que, como dijimos al principio, puede fallar. Entonces, hay un punto más todavía, que acá no lo vimos, que lo vamos a ver en las sucesivas clases, que es después cotejar el plan con la realidad. O sea, vos dijiste que ibas a vender 100 por mes, van 2 meses y vendiste 80. ¿Qué pasa? Yo estoy produciendo para 100. ¿Bajo la producción? No bajo la producción. Vos dijiste que ibas a vender 100 y estás vendiendo 150. No vamos a llegar. Tuvo la producción, es algo estacional, es momentáneo, una venta spot, pasó algo. Entonces, todo esto después tenemos que ir, digamos, chequeándolo o viendo el proceso con la realidad. Obviamente esto también depende muchísimo del tamaño de la empresa. Si vamos no sé, a una pyme que hace ropa deportiva, no va a tener esta escala, no va a tener esta jerarquía. Va a tener tal vez algo similar, pero mucho más condensado. O sea, va a tener un plan de negocios a un año, una reunión con ventas y producción para ponernos de acuerdo qué producimos y se va a producir directamente. ¿Por qué? Porque no hay estructura, porque son 20 personas, 70 personas,
¿sí? No hay mucha estructura. Esta estructura sí tan armada es para una empresa grande. Estamos hablando de una base productiva grande, o sea, con 130 operarios, o sea, empresas de 150, 200 empleados con determinada estructura. También esto va a depender muchísimo de los procesos productivos. Hay procesos productivos que son realmente muy rápidos y hay procesos productivos que son muy largos. Entonces, esta estructuración a veces en procesos que son muy largos tampoco es tan así. Se hace como mucho más con menos escalas. ¿Por qué? Porque con toda la producción larga tengo tiempo. Una vez que empecé a producir, hasta que llego a la otra producción, tengo mucho tiempo. Entonces, estas cuestiones también van a depender del producto, del proceso productivo, del tiempo que me lleva armar, digamos, toda la corrida de fabricación, el mercado en el que estoy y demás. Entonces, acuérdense que esto que estamos viendo, lo habíamos visto en la clase pasada, que había un pronóstico, se fabricaba para, digamos, toda la temporada directamente. Entonces, lo que estamos viendo es, bueno, eso que se va a fabricar para toda la temporada, ¿sí? Para todo un lapso de tiempo grande, bueno, cómo se estructura y qué recaudos o qué vamos chequeando en cada punto para ver si va a funcionar, si es viable, si no es viable y demás. Sí. ¿Dudas? Profe, igual sí, yo igual llego a tener un inconveniente cuando llego a ser técnico en una empresa, si es que llego. Yo llamo a usted si tengo su número. Ahí nomás a 3 de la mañana, profe, mire, tengo este inconveniente, ¿cómo lo soluciona? Pero, Al toque. pero Y sí, la más fácil. No recuerdo cómo, le voy a decir, ¿cómo es al fijo? Así, y ahí al toque usted me soluciona, era que entre la mercadería, salga por el otro lado, a ver, tener el flujo de salida por dónde. Y ahí le envío un video, una videollamada a 3 de la mañana y usted ahí me ayuda. Llevar los apuntes en un pendrive y es más fácil. Nah, no, más fácil llamarlo, usted me soluciona, le muestro el plano de la empresa y dice, ¿cómo hago, profe? Ahí usted al toque. Y al toque le tenés que pasar el parte de tu sueldo al profesor. Eso no hay problema. Imagínate, 250 horas paso a 400 y pico siendo un supervisor. No hay problema, pásese de una, no hay problema. Ahí Cristian quería hacer un comentario. Sí, Cristian. Bueno, entonces podemos pensar que los 3 niveles de planificación son para empresas muy grandes, muy numerosas y de una producción que no sea tan extensa, por lo que estaba diciendo, que no se necesite un mes para producir algo. Por ejemplo, si por más que sea una gran empresa multinacional que hace los techos de parabólicos de algún shopping o alguna de esos, que les va a llevar un tiempo, ¿no? Una vez que se empezó esa producción, es medio difícil también cambiarla. cambiar. Nada es matemático, digamos, y nadie está obligado a nada. Va a depender muchísimo de la estructura de la empresa, del nivel. Yo trabajo en una empresa, actualmente es una empresa de seguridad, es una multinacional, es una empresa grandísima, y no había planificación. Hasta hace 2 años que agarramos el proyecto y empezamos a capacitar a todo el mundo para armar planificación. No se planificaba. Y vivía, la empresa ya tiene un montón de años y le va muy bien, pero no se planificaba. Depende de un montón de factores. En realidad. También la naturaleza, ¿no? del producto. En realidad tenía que ver con que, digamos, al ser una empresa de seguridad, en general, la gente, los cargos directivos durante muchos años fueron ocupados por ex miembros de la fuerza de seguridad, entonces no había mucha capacitación, no tenían muy claro estas cosas. Entonces, hay empresas que tal vez hacen menos pasos o lo hacen, trabajé en una pyme varias veces, o sea, trabajé en 2 o 3 pymes a lo largo de mi carrera, y no era con esta estructura, pero, digamos, el dueño tenía claro, el dueño tenía un plan de negocios, tal vez no tan estructurado, sin hacer estudio de mercado y demás, digamos, tenía una planificación de hacia dónde quería llevar la fábrica, y después, digamos, pasaba directamente donde nos juntábamos
la gente de ventas con la gente de producción, y a partir de ahí, digamos, saltábamos directamente a la planificación de planta. Digamos, eran como los 3 pasos. Éramos una pyme de 50 personas y administrativamente aparte éramos 6, 8 personas. No teníamos estructura para mucha reunión, a ver, yo hacía compras, yo hacía comercio exterior y cuando se fue el jefe de planta empecé a trabajar estructurando la planificación con el jefe de personal. Pero, digamos, tampoco tenía mucho sentido hacerlo demasiado estructurado porque además los planes los hacíamos muy cortos porque financieramente la empresa tenía pocos recursos, entonces nunca podíamos planificar más de 3 meses porque la plata alcanzaba para 3 meses. Entonces, no podíamos ir más lejos que eso tampoco. Por ejemplo, teníamos una limitante, ahí teníamos un cuello de botella. La plata era para 3 meses. Entonces, cualquier planificación, digamos, teníamos una idea que iba a seguir pasando, pero todos moría, digamos, la planificación central moría a los 3 meses porque no habíamos plata. Digamos, y funcionaba, obviamente, porque después volvía a entrar plata y lo íbamos corriendo, obviamente, pero nuestro horizonte siempre eran 3 meses. Sí, yo preguntaba, por ejemplo, porque si vamos a suponer que yo tengo un emprendimiento, una pyme o micropyme de 25 empleados y mi producto, vamos a ver, lencería femenina, pero es para otras marcas. Yo no necesito hacer publicidad, yo no necesito pensar estrategias de venta. Lo que voy a estar es como se me vino a la cabeza lo del push y el pull, porque es a pedido, es lo que me van a ir solicitando esas marcas para las cuales yo les voy a trabajar. Mi producto no va a salir con marca. Entonces, la estrategia mía o la planificación esa va a ser dependiente de un tercero, ¿no? Sí, pero no coincido en la parte de publicidad y ventas. A ver, tenés otro tipo de estrategia, porque vos tenés que llegarle a las fábricas para que sepan que vos le podés fabricar. Entonces, algún tipo obviamente no vas a hacer una publicidad ni vas a salir a volantear, pero digamos, tiene que haber algún tipo de estrategia, algo que, aunque sean decisiones comerciales, por ejemplo, no sé, quiero llegar a Caro Cuore. Entonces, bueno, mi primer paso es ir a una empresa más chica y hacerle un trabajo gratis, por ejemplo, o un trabajo al costo. ¿Entendés? Esa va a ser tu estrategia, entre comillas, comercial, y ese sería como tu business plan, llegar a Caro Cuore, digamos, lo haces, pero lo haces más intuitivamente, no lo haces tan estructurado. Bueno, también trabajarle gratis o al costo en una micropyme es medio complicado. Sí, o a veces haces, digamos, algo para que te conozcan, algún trabajo de alguna manera, como para que te jueguen a dártelo a vos, una pequeña producción, digamos, algo para que te conozcan, para darte a conocer en el mercado, para darte a conocer con esa empresa. Después empezás a tener referencias, digamos, empiezan otras cosas, pero a veces se hace eso. Pero digamos, a ver, vos no tenés tal vez la planificación, pero vas a tener tu planificación, vos vas a tener que, tal vez a vos te dan las materias primas, pero digamos, vas a tener que hacer una planificación de tu gente, de tu estructura. Si te dan un trabajo, digamos, es como recibir un pedido, o sea, vos tenés que saber si lo vas a poder hacer, si vas a poder cumplir con el tiempo, si tenés la maquinaria, si tenés la gente capacitada para hacer eso, si vas a necesitar materias primas, si una cantidad de cosas. O sea, vas a hacer algo como mucho más en el aire o más chiquito, más reducido, pero en algún punto vas a pasar por estos puntos. Tal vez no tan formalmente, tal vez lo hagas más intuitivamente, pero bueno, ese es un tema con las pymes. Muchas veces hacen cosas más intuitivamente y se olvidan algún paso. Por ejemplo, ver si tienen los fondos, por ejemplo. Entonces arman todo, tienen la gente, tienen todo y de pronto se dan cuenta que no tienen flujo de caja, por ejemplo, y no pueden salir a comprar toda la materia prima. Por poner un ejemplo ridículo, ¿no? Pero y no hay crédito para comprarla. Claro, esas cosas hay veces que pasan en las pymes, digamos.
¿Por qué? Porque se hace todo intuitivamente. Entonces, si lo tenés estructurado con algún tipo de plan, bueno, ahí te ayuda a que no se te pasen estas cosas. ¿Sí? Pero sí, yo creo que esto, digamos, a todo nivel se hace más acotado, se hace más informalmente, pero en definitiva lo terminás haciendo porque son los pasos lógicos, digamos. Tal vez lo haces desde el plan de negocios a familia de productos a productos, del plan de negocios a productos y se acabó. Y ya está. Y en las pymes, la reunión de SOP se da sola porque son 4, son 5. Entonces, nada, trabajan todos de la mano porque están uno al lado del otro. Por lo menos ha sido mi experiencia en pymes. Era muy fácil esto porque, nada, estábamos todos en el mismo salón prácticamente. Entonces todos sabíamos qué pasaba porque lo tenías delante, más que nada. Pero además se hacía como una reunión donde analizábamos algunas cositas, veíamos algunos puntos, algunas cosas muy básicas. Es como que esas cuatro cabezas estaban también en la primera planificación de negocio y en la segunda planificación, casi perteneciente a las dos, a los dos niveles. Exactamente. Sí. Bien. ¿Más comentarios, más preguntas? No. A ver, son 8 menos 20. Cortamos hasta las 8. Después del recreo hablamos un poco del trabajo y terminamos de ver lo que nos falta. ¿Les parece? Ok. Bien, los espero a las 8 acá entonces, chicos. A las 8. Recording has stopped.